documento. Ya estamos ahí. Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a prácticamente nuestra última clase del semestre. Ya hemos llegado a la conclusión del semestre y hoy se constituye nuestra última clase. Y para hoy tengo preparado esto de las normas de presentación y redacción de la tesis. Y entonces voy a correr para que podamos ya comenzar a trabajar. Bien, denme el comprendido, por favor, cómo estoy llegando hacia ustedes, tanto en el audio como en la imagen, ¿no? Si están viendo en sus pantallas el texto que dice normas de presentación y redacción de la tesis. ¿Ya Sí, alguien de ingenieros. ustedes ayude? Se ¿Todo mira, bien? sí, todo bien. Ya, listo, gracias. Bien, entonces hemos iniciado nuestras clases hablando de lo que es la tesis, lo que es el proyecto de grado, las diferencias que tienen entre ellos. Luego hemos hablado de la importancia que tiene elegir un tema de grado, ya sea para proyecto de grado, para tesis de grado, para lo cual les he presentado también una serie de direcciones de páginas web que ustedes podrían visitar, ¿no es cierto? Todo eso lo hemos subido al Moodle de la UTO. O sea, todo lo que hemos presentado en las clases lo he ido subiendo al Moodle de la UTO, desde ahí lo pueden bajar. Luego les hemos explicado del perfil, tanto del proyecto de grado como de la tesis de grado, qué partes contiene. Después hemos hablado del informe final de lo que es el proyecto de grado, es decir, el borrador, el trabajo en limpio, qué partes debe contener. Lo mismo hemos hecho con la tesis de grado, ¿no es cierto? Pues lo que ahora quiero es presentar algunas normas de presentación que tienen que ver con nuestra facultad. Toda institución de educación superior tiene sus propias características en cuanto a la presentación de sus trabajos, ¿no? Y el nuestro también, nuestra carrera, nuestra facultad tiene su propia normativa. Y lo otro de la redacción de la tesis, que es esto universal, ¿no es cierto? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta? Todo eso hoy les voy a explicar. Entonces, comienzo. Las normas de presentación. Las normas que existen, como en la ingeniería civil tenemos normas del hormigón armado, normas de las estructuras metálicas, tenemos normas de las carreteras, de los alcantarillados, de agua potable, todo es normativa, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre en la elaboración y redacción de un trabajo técnico para graduación. Existen varias normas, ¿no? La norma ISO, para hacer proyectos de grado, tesis de grado. Hay la norma de Vancouver. Hay otra norma que en la actualidad se está hablando bastante, la norma APA, ¿no? La norma APA, que está hecho por una asociación psicológica, es un colegio de psicólogos quienes han hecho la norma APA. Ya, tiene mucha difusión por el hecho de que podemos hacer trabajos en el Word y ellos ahí lo referencian al APA, ¿no? Y tenemos también la norma de nuestra facultad, de nuestra carrera. Entonces no restringimos, no encasillamos a nuestros egresados en una norma. Los que quieren hacen norma ISO, otros lo hacen con norma APA. Lo recomendable es que se haga con la normativa de la facultad, ¿ya? Pero no se restringe, es decir, no tiene que ser de decir norma APA siempre tiene que ser o norma ISO, no. Ustedes eligen, también les voy a mostrar lo que dice nuestra norma de la facultad, ¿ya? Luego, en cuanto a la estructura de la presentación,
tiene la carátula, el formato de páginas, es decir, tamaño de páginas, todo eso vamos a ir hablando más adelante, el mecanografiado del texto, los encabezamientos, capítulos, numeración de páginas, identificación de tablas y figuras, notas, citas o referencias, la bibliografía, abreviaturas, siglas y acrónimos, todo eso tiene que ver con lo que es la norma de presentación. Ya, o sea que no es una situación al azar, sino está todo definido. Ya esta estructura de presentación se va a referir a ello. Esa es la carátula, ¿no es cierto? Que lo hemos estado repitiendo varias veces. Esta carátula, como pueden ustedes observar, no tiene figuras como un tractor, un edificio, no tiene margen, universidad, de la facultad, de la carrera, y luego todo es texto. No existen más figuras. No debe colocarse más figuras. Ya si ustedes colocan por aquí un fondo de agua, digamos, una marca de agua, les van a rechazar. Ya este documento que se presenta de perfil, del borrador, del limpio, ya se retiene en secretaría si es que no cumple con lo exigido, ¿no? Hasta la secretaria en la carrera sabe eso. Si ve aquí en la carátula, digamos, este logo de ingeniería civil con otras características, entonces se rechaza el trabajo. Este es el original, el que están viendo el logo de la carrera, ese es el que tiene que colocarse. No, hay otros en 3 dimensiones, hay otros a colores, ¿no es cierto? No, este tiene que ser. ¿Ya? Entonces tengan cuidado eso por el asunto de que si ustedes lo modifican, les van a rechazar. ¿Y eso qué significa? Quitar el empaste o el anillado, es molestoso, ¿no? Entonces, es esto, el nombre del autor, fíjense, primero va nombre, apellido paterno y apellido materno. Si alguien coloca Vargas Candia Samuel, está mal. Del tutor, si tienen tutor, igual, nombre y apellidos. No apellidos y nombres, ¿ya? Eso tengan cuidado. Lo que el título también del trabajo, si es perfil, si es borrador, aquí se coloca borrador de tesis de grado, o si es perfil. Ya esto entonces no olvidar. Esta es la carátula oficial de nuestra carrera. Luego, aquí hablemos de los formatos de páginas. La norma técnica dice que los trabajos deben presentarse en DIN A4. Ustedes han visto en dibujo 1, ¿no es cierto?, el DIN A4, cuyas dimensiones del papel es 210 milímetros por 297 milímetros. Debería presentarse en ese formato. Pero la realidad es que en nuestro medio es difícil conseguir estas hojas tamaño DIN A4. Entonces lo que se hace es aceptar que el alumno presente en tamaño carta, ¿ya? Hojas tamaño carta. Sus dimensiones 216 milímetros por 279 milímetros. ¿Ya? Entonces, reitero, lo técnico, lo oficial es presentar en formato DIN A4. Pero por la ausencia de ese papel en el mercado, se lo encuentra muy poco, se recibe en tamaño carta. ¿Ya? Luego, el mecanografiado del texto. El interlineado, es decir, entre fila y fila de la escritura, tiene que ser 1.5. Se puede aceptar que sea 2, ¿ya? Pero con preferencia que sea 1.5. El inferior, que es 1, resulta que las letras están muy juntas. El 2 hace que las letras estén muy
distanciadas. Entonces, usen 1.5. Ya hay alumnos que, por hacer que entren más páginas, usan 2. Y hay otros alumnos que más bien porque entre más texto usan 1. Esos extremos no son buenos. Entonces, reitero, 1.5 entre línea y línea cuando ustedes trabajen seguramente en un procesador de textos como el Word. Luego, el tamaño de las letras es de 12 puntos. Ya ustedes en el Word eligen 12 puntos, no 10, no 14, nada de eso. Los títulos lo pueden hacer hasta en 14 puntos, ¿ya? Pero los títulos. El texto en 12. ¿Ya? El tipo de letra es el Times New Roman. Este es el que se acepta en nuestra carrera en la facultad. El Times New Roman. El Arial muy excepcional. Pueden usarlo para títulos, subtítulos, el Arial, pero el texto principal va en Times New Roman. ¿Ya? Entonces, eso no olvidar. 12 puntos además. Luego, los márgenes son los que estamos viendo en la pantalla. A la derecha 2.5, a la izquierda 3 centímetros para hacer que ahí se haga el anillado o el empastado. Y tanto en el margen superior como en el margen inferior pueden usar 3 centímetros y 2.5 centímetros. ¿Ya? Esos son entonces los márgenes que están regulados para entregar trabajos de graduación. En cuanto al encabezamiento, nos estamos refiriendo a los títulos. ¿Ya? Se escribe con letras mayúsculas. Todos los títulos van con letras mayúsculas, sin subrayar, como dice aquí. En colegio nos decían títulos, subtítulos, subrayen, ¿cierto? En los proyectos de grado, en las tesis de grado, no se deben subrayar. ¿Ya? Títulos y subtítulos no se subrayan. Ahora, en los acápites o subtítulos pueden no usar todo mayúsculas, pueden usar solo la primera mayúscula y las restantes minúsculas, como dice aquí, ¿no? Los títulos de los acápites, o sea, los subtítulos, solo la primera letra se escribe con mayúscula, las siguientes van con minúsculas, ¿ya? Luego, la numeración. Esto es indistinto. No es que se les dice tiene que estar siempre arriba o abajo. Pueden usar ustedes que esté arriba al centro, abajo al centro, a la derecha arriba o a la derecha abajo. Cualquiera de ellos pueden usar. Lo más recomendable es el lateral superior, decir que el número vaya a la derecha y en la parte superior. ¿Ya? Porque es lo más recomendable. Generalmente el pie de página aquí abajo se usa para algunas notas, algunas citas que se hace sobre el trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí abajo no coloquen el número, no está prohibido. Pero si colocan pie de página, se va a interferir con el número. ¿Ya? Entonces, recomendable es el que está aquí, el lateral superior, arriba y a la derecha. Luego, la identificación de tablas y figuras. ¿Ya? Solo hay tablas y solo hay figuras. Algunos alumnos en sus trabajos presentan fotografía 1, fotografía 2, eso está mal. ¿Ya? Todo es figura. Una fotografía es figura. Un croquis es figura. ¿Ya? Entonces, solo pueden usar tablas y figuras, no otras denominaciones. Aquí estamos mostrándoles
una tabla, ¿no es cierto?, donde existen filas y columnas. Entonces, como pueden ver ustedes, su identificación va en la parte superior. Aquí dice tabla 1, clasificación de escalas. 2. Toda tabla tiene su número de identificación y además tiene su título. Este es el caso, tabla 1, clasificación de escalas, ¿no? Y aquí dice claramente más arriba, tabla 1 quiere decir que es la primera tabla que aparece en la tesis. Después vendrá la tabla 2, la tabla 3, tabla 4 hasta N. Pero también ustedes pueden identificar de esta otra manera. Por ejemplo, tabla 3.2 quiere decir que es la segunda tabla del tercer capítulo. O sea, el primer número indica el capítulo donde está la tabla y el segundo número el orden de aparición. Y entonces pueden usar con un solo número o con dos números. Si yo quiero colocar la tabla 4.1, ¿qué voy a dar a entender? Que es la tabla 1 del capítulo 4, ¿no es cierto? Entonces, a tener cuidado en ello. Entonces, y aquí vean, el nombre de la tabla está en minúsculas, ¿no? La primera letra es mayúsculas, después todas son minúsculas, ¿ya? Eso entonces, tengamos cuidado con ello. Ahora, en cuanto a las notas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Cuando hacemos un texto y queremos aclarar un texto, usamos el asterisco. Como dice aquí, las notas se ubican al pie de página, que es en la parte inferior, ¿no es cierto? Y se coloca también en las tablas, en las figuras. La aclaración se puede hacer usando un asterisco después de un número. Aquí estoy colocando entre paréntesis 1 asterisco. ¿Ya? Eso entonces al lector le da a entender que en el pie de página existe algún comentario. ¿Y qué había sido? 1 asterisco. Las explicaciones aparecen al final del capítulo, ¿no? Es una aclaración. ¿Ya? A eso entonces se llama nota. Cuando queremos aclarar algo usamos un asterisco y luego en la parte inferior lo aclaramos. Ahora, las citas y las referencias. Cuando quiero citar lo que estoy copiando de algún libro, entonces voy a identificar al autor del libro, entre paréntesis coloco el año y en qué página está. Por ejemplo, dice Vargas 2009, quiere decir que ha sido publicado el año 2009 y está en la página 18, lo que quiero explicar. Otra manera de señalar es colocar todo entre paréntesis, Vargas, 2009, página 18. ¿Ya? Entonces tengo dos formas de señalar un autor. ¿Ya? Luego, aquí tenemos la bibliografía. Para libros, un ejemplo, va el apellido paterno, apellido materno y el nombre. Es lo primero que colocamos y luego viene el otro autor, Viejo Zubicaray Manuel. Dice aquí, tengo dos autores separados por una coma. 2 puntos, el título del libro, Bombas, tercera edición, editorial Limusa. La cantidad de páginas que tiene el libro, 238 páginas, pero esto es opcional, solo podríamos colocar la editorial y no la cantidad de páginas que tiene el libro, ¿ya? Este 238 pp, quiere decir páginas, está opcional. Luego, ¿dónde se ha publicado el libro? En México, el año 2004.
Entonces, esta es una de las maneras de escribir bibliografías de los autores. Ya las bibliografías, sabemos, se colocan al final y en orden alfabético. Y así ustedes van a poder ver diferentes formas de hacer bibliografías. Aquí en la penúltima estamos colocando lo que es una referencia a una página web, ¿no? Dice, ejemplo, Luisaga Juan, edificios ecológicos. Ese es el título del material que he conseguido y dice disponible en http www.urbano.org.wo y lo demás, lo que viene, ¿no? Acceso el 6 de enero del 2015. Esto del acceso pueden evitarlo, pueden no colocar, ¿ya? Pero en los trabajos de maestría, esto de cuando colocamos el acceso el 6 de enero del 2015, qué día he visitado la página, eso sí tiene que haber, pero en caso de tesis de maestría. En la licenciatura donde están ustedes no es necesario, ¿ya? Entonces, pero esa es la manera de hacer una referencia, ¿no? Luego aquí les estamos mostrando la abreviatura, siglas y acrónimos. Lo que decíamos hace rato. Como hay normativas técnicas, entonces también existen abreviaturas técnicas universales. Por ejemplo, 2P, PP punto quiere decir páginas, ¿no? NN.UU quiere decir Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto sería un acrónimo, ¿no? Y PP vendría a ser sigla, ¿no? PP es sigla y NN.UU, que representa Naciones Unidas, es un acrónimo. Ahora, en las abreviaturas, por ejemplo, bien, ya estamos en contacto. Me imagino que ya están viendo la pantalla, ¿no? Si no lo están haciendo, me van a dar un mensajito, por favor. Ya voy a seguir entonces donde estábamos. Estas abreviaturas que son de carácter universal, ya porque se maneja en todo lugar. La A punto quiere decir autor. Entonces, yo en mi redacción puedo señalar los autores, tantos dicen lo siguiente. Entonces ya no voy a escribir autores, sino AA punto. Cuando quieras referirme a capítulo, cap punto. Caps, capítulos. Eje, por ejemplo. ¿Ya? Si en alguna redacción aparece E.G. ya debo darme cuenta que es la abreviatura de por ejemplo. Et es edición o editor. Esto se usa ¿dónde? Más que todo en la redacción de la bibliografía, ¿no es cierto? Donde hay que colocar editorial también. Et al quiere decir y otros. Resulta que en muchos libros se tienen varios autores, ¿no? Un libro lo han escrito 3, 4 autores. Entonces colocamos el primer nombre, digamos Juan Vargas, et al. Estoy diciendo y otros. Ya para no colocar toda la lista de autores de los nombres, coloco uno solo y al ladito et al, que quiere decir y otros. Ibit, uibiden, quiere decir allí mismo. Idem quiere decir lo mismo. I.E. quiere decir esto es. Ya en la redacción no quiero ya escribir esto es, solo puedo colocar I.E. In extenso quiere decir por completo, ¿no? Libros lib
libros libs, fic.figura, NO número, OPSIT obra citada. Solo la P seguido de un punto significa página. 2 P's, páginas. T.tom, trat, traductor, B y un puntito quiere decir vea. ¿Ya? En la redacción muchas veces es necesario querer decir ver el anexo. Ver el anexo B, esto se encuentra en el anexo A, y entonces colocamos B punto, vea, anexo A. Y ya estamos señalando lo que se quiere hacer. Vol es volumen, BS es versus, que quiere decir contra. SS es siguientes. ¿Ya? Entonces, toda esta lista de abreviaturas lo vamos a colocar en el Moodle del auto para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la norma APA? Está tan de moda, ¿no es cierto? Tamaño del papel, carta, tamaño 8,5 por 11 pulgadas. Eso es el tamaño carta, ¿no es cierto? Impreso en el anverso de la hoja de color blanco. Aquí también indica lo que nosotros hacemos en la facultad, ¿no? Solo se usa un lado de la hoja para escribir, el otro lado queda blanco, ¿no? El anverso lo escribimos y el reverso que está al otro lado lo dejamos en blanco. Eso también indica la norma APA. El margen de la hoja. Según este autor, se emplean márgenes uniformes de al menos 1 pulgada, ¿no? A la izquierda, superior e inferior, dice. Yo ya les he mostrado lo que hacemos en la carrera, ¿no es cierto? 3 centímetros a la izquierda y 2,5 a la derecha, podemos colocar arriba y abajo también. ¿Ya? 3, 2,5 a los otros lados. La norma APA dice, se puede utilizar Times New Roman 12 puntos o Arial, como dice la norma de la facultad. Tipos de letras para títulos. Según la norma APA, se usa 14 puntos para el título principal, 12 para los secundarios. O sea, 12 vendría a ser para los subtítulos. ¿Ya? Y además dice, se coloca en negrilla, itálica o en mayúsculas en forma gradual. Ahora, párrafos del texto y espaciado. Aquí señala lo que nosotros decíamos hace rato, 1,5. ¿Ya? Pero dice también de la sangría. Al comenzar un párrafo se debe dejar un espacio libre, ¿no es cierto? En escuela nos decían eso, en colegio también nuestros profesores de literatura, de lenguaje. Comenzamos el párrafo y debemos dejar un espacio. A eso se refiere como sangría, que sugiere que sea 1,25 centímetros de espacio o de sangría. ¿Ya? Y entre párrafo, o mejor dicho, entre línea y línea, 1,5 elegido en la computadora. Eso igual que de la facultad. Los títulos se alinean a la izquierda con excepción de las listas, síntesis, resumen, referencias y anexos que se alistan en el centro. ¿Ya? Los títulos se alinean a la izquierda. Interlineado en los títulos. Doble espaciado luego de cada línea en el título y en los subtítulos. O sea, cuando quiero separar título y subtítulo, ahí sí puedo usar doble espacio, o sea, 2, no 1,5. El interlineado entre párrafos no habrá un espacio adicional, no hay por qué ampliar. La alineación es a la izquierda como corresponde. Ya. Ahora, en cuanto a la fuente de las figuras de las tablas, les he mostrado tabla 1 y su título, figura 1 y su título. Aquí, ¿qué dice? Que se puede emplear para esos títulos de tablas y títulos de figuras
fuente de 8 puntos, la letra de 8 puntos que lo elegimos en la computadora. ¿Ya? Luego, ¿qué dice sobre la paginación? Con números arábigos en la esquina superior derecha de la hoja, lo que yo les decía también. Pueden colocar en los 3 lados, pero mejor si lo hacen en la parte superior a la derecha. Ya lo demás es reiterativo. Aquí pueden ver la citación de fuentes. Ya puedo escribir un párrafo de esta manera. Esto puede cambiarse ya que el fierro resiste más que el hormigón. ¿De dónde he sacado este texto? Del autor Guzmán, que ha escrito su libro el año 2018, y este texto que está aquí escrito lo encontramos en la página 5. ¿Ya? A eso se refiere. Otra forma de hacer citación de fuentes es la que tenemos aquí. Dice, según Acevedo, entre paréntesis 2015, es necesario disponer de la gráfica correspondiente para la curva de operación de la bomba de tal manera que sea proporcionada y todo eso. Es un texto que se ha copiado de un libro del autor Acevedo, que ha escrito el 2015. ¿Por qué es importante colocar esto? Hay que respetar los derechos intelectuales de los autores, ¿no es cierto? No es apropiarse de un material intelectual. Eso tiene sanción legal. ¿Ya? Entonces, por eso aquí se está haciendo referencia. Dice, según Acevedo, el año 2015, es necesario ya lo que indica en su libro, ya lo hemos copiado. ¿Ya? Pero lo estoy referenciando al autor. O sea, no me estoy apropiando de un trabajo. ¿Ya? Más abajo, es otra forma de señalar. Magallanes, entre paréntesis 2008, página 90. ¿Qué quiere decir eso? Que el autor del libro Magallanes, que lo ha editado el año 2008, y en la página 90 dice que el hormigón es uno de los materiales más nobles. ¿Ya? Eso lo coloco entre comillas porque es lo que he copiado de ese autor Magallanes. ¿Ya? Entonces, de esta manera respetamos sus derechos intelectuales del autor, ¿no? Y aquí vemos las referencias bibliográficas, tal como lo decíamos ya desde la primera clase, les hemos hablado la bibliografía, cómo se escribe, y aquí está, apellidos, ¿no? Luego viene los autores, nombres de los autores, entre paréntesis el año, el título del libro, ciudad y la editorial. En ese orden también podemos escribir. ¿Ya? Luego veamos la redacción de la tesis. Cuando se está escribiendo, o sea, se está redactando el trabajo ya del perfil o el trabajo del borrador, nos vamos a encontrar con una serie de problemas de tipo lingüístico, digamos, el uso correcto de nuestro idioma. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de redacción de la tesis, nos estamos refiriendo a la sintaxis, a la gramática y a la ortografía. Como esta diapositiva señala, la sintaxis establece las combinaciones entre las palabras, la unión y el orden. ¿Qué vendría a ser la sintaxis? Es ordenar correctamente el uso de las palabras. Por ejemplo, se dirá, en la siguiente tabla, o se dirá, en la tabla siguiente. Este es un problema de sintaxis. ¿Cuál es lo correcto? Decir, en la siguiente tabla, o decir, en la tabla siguiente. Lo correcto es decir, en la siguiente tabla. O sea, el uso
el orden de las palabras tiene que ver con lo que es la sintaxis, ¿ya? Luego, la gramática. ¿De qué se ocupa? Aquí dice claramente de la construcción de oraciones, ¿no? Porque cuando nosotros escribimos, redactamos, vamos elaborando oraciones. Y la gramática tiene que ver con ello, con la construcción de arenas, o de oraciones, mejor dicho, pero respetando las leyes de nuestro lenguaje, ¿ya? Y la ortografía establece el uso correcto de las letras y los signos de puntuación, cuando usamos punto y coma, cuando usamos dos puntos, cuando hay diptongo, triptongo, todo eso tiene que ver con la ortografía, el uso correcto de palabras, ¿no? Eso es cuando escribimos, por ejemplo, yo digo, la ventaja, y he escrito ventaja con B grande, ya es un problema de ortografía. Y hay muchos tribunales en la carrera de los trabajos de graduación ponen énfasis en esto. En las defensas se les escucha decir, a ver, usted ha escrito esto, ¿está bien con la sintaxis de nuestra lengua? Entonces, ya en el proyecto de grado, en la tesis de grado, no nos vamos a encontrar solo con bibliografía, sino también ya con el deber de usar correctamente nuestro idioma. Aquí estamos colocando algunas expresiones gramaticales a tener en cuenta. La redacción debe ser impersonal y en tercera persona. Entonces, cuando ustedes escriban, tienen que decir en tercera persona, ya, el autor del presente trabajo sugiere, ¿ya? No está diciendo yo sugiero, eso es primera persona, ¿no es cierto? Se debe escribir en tercera persona, es decir, el autor del presente trabajo, ¿ya? No decir he hecho este ensayo en laboratorio, es decir, se hizo el ensayo en laboratorio. Ya luego otros puntos que redactan y que tiene también mucho que ver es el uso de tiempos pasado, presente y futuro. Cuando escriban el perfil, todo lo hagan en futuro. Ya la redacción tiene que estar en futuro en el perfil. En el borrador, en cambio, ya gran parte de esa redacción que era del perfil, ahora ya va a pasar al modo presente, ¿ya? Entonces digo, el perfil se escribe en futuro, se hará, se investigará, se recolectará esa información. Eso es el perfil. Pero el borrador ya no. El borrador lo que dice es, se hizo este ensayo y salió este resultado. Se hizo, o sea, ya en pasado, ¿no? Entonces, en eso hay que tener cuidado en el uso del tiempo. Ya luego, ya esto lo demás lo van a leer, es muy, muy, no me parece que pongamos mucha dedicación a eso. Ya prefiero poner que hablemos de lo siguiente. Mayúsculas, minúsculas y cursivas. Las mayúsculas se emplean en los nombres propios de personas y animales. Ya como el ejemplo, el animal de Luis se llama Cachuchín. Luis con mayúscula y el nombre de su perrito también con mayúscula. ¿Ya? Y no es correcto, como estamos viendo en la actualidad, que todas las palabras lo están comenzando con mayúscula. Por ejemplo, aquí él comienza con mayúscula. Sabemos, en colegio nos decían,
Cuando se comienza a escribir, la primera letra debe ser mayúscula. Eso es correcto. Pero si yo coloco aquí animal con A mayúscula, D con D mayúscula, C con S mayúscula, llama con L mayúscula, está mal. Ya muchos están haciendo ese tipo de trabajo. Todas las palabras comienzan con mayúscula, no es correcto. Ya solo los nombres y la primera letra que está dando inicio, ¿no? Los apodos y sobrenombres también debemos escribirlo con mayúscula, ¿ya? A nuestro amigo Gustavo le conocen como Chavo, dice. Chavo es su sobrenombre, entonces se lo está colocando mayúscula. Los nombres de lugares. La plaza es del municipio de 14 de septiembre. Observen, septiembre es con mayúscula. Los nombres y adjetivos de una institución. El Centro Educativo Fe y Alegría. Aquí observen, todas las palabras están comenzando con una letra mayúscula. ¿Ya? Eso es permitido porque representa a una institución. Las minúsculas. Nombres de los días, los meses y las estaciones del año. El invierno, con minúscula. Junio, con minúscula. Septiembre también con minúsculas. Los gentilicios se comienzan con minúscula. Los bolivianos son muy buenos. Bolivianos es el gentilicio, ¿no? No está con B mayúscula, sino con minúscula. Los nombres de oficios y profesiones también se escriben con minúscula. Los ingenieros civiles, dicen no hay mayúsculas. Nombres de títulos y grados militares. El ingeniero, con minúscula, Carlos Rueda, es el jefe de laboratorio. O sea, jefe con minúscula y laboratorio también con minúscula. ¿Ya? Esto es necesario señalarlo, puesto que hay muchos postulantes que a todo lo colocan mayúscula. Las cursivas. Las cursivas son las letras que están inclinadas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Para qué se usan las cursivas, las letras inclinadas? Para sobrenombres, para apodos. Por ejemplo, Isaac Newton el Grande. Aquí el Grande ya está con cursiva, ¿no es cierto? Ya no olvidemos ello. Las cursivas, que son letras inclinadas, se emplean con diversos motivos y uno de ellos es los apodos. El guión. ¿Para qué usamos el guión? Cuando se quiere abrir diálogos, ¿no? Aquí, guión. Enfermo y adolorido. Cierro el guión, se marchaba al trabajo. ¿Ya? Luego, las comillas. Hay diversos tipos de comillas, ¿no? Las comillas españoles, las inglesas y las simples. Nosotros estamos acostumbrados a las comillas inglesas. ¿Ya? ¿Para qué se usan las comillas? Para destacar citas cortas. O sea, coloco entre comillas. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes ven un texto y hay un inicio de comillas y un concluir de comillas, quiere decir que todo lo que está entre esas comillas se han copiado de algún libro. ¿Ya? Entonces, ven comillas es indicación de que se ha copiado de algún libro. ¿Ya? Luego, los paréntesis. ¿Para qué se usan los paréntesis? Para hacer aclaraciones, para hacer comentarios. Todo lo que va entre paréntesis es un comentario. ¿Ya? Aquí
Galileo Galilei, dice en el ejemplo. Entre paréntesis está el año en que ha nacido y el año en que ha fallecido. Entonces, está entre paréntesis porque solamente se está haciendo una aclaración. Aquí, ejemplo, ser padre algo es, ser maestro es más aún. Esa es una frase que corresponde a Ramón y Cajal. Entonces, como es una frase que ha sido copiada, lo colocamos entre comillas. ¿Ya? Los corchetes tienen más finalidad matemática, ¿no es cierto? Que lo usamos los paréntesis, corchete, llaves. Una fecha se escribe en el siguiente orden: día, mes y año. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? 6 de febrero de 2001. El nombre del mes se escribe con la primera letra en mayúscula cuando se trata de una fecha que señala un hecho histórico, como el 6 de agosto de 1825. Ese agosto está con mayúsculas, pero es una excepción cuando se trata de una fecha de un hecho histórico, dice, ¿no? Luego, las fórmulas matemáticas. ¿Cómo escribimos esta fórmula en la hoja? De esta manera, ¿no? Aquí abajo está. ¿A qué debemos llegar? En cuanto a los signos de puntuación, el punto se utiliza para finalizar una oración completa. ¿Quién no sabe eso, no es cierto? Punto final, punto aparte, que en colegio nos dictaban todo eso. La coma se emplea para separar palabras, frases u oraciones. También sabemos el uso de la coma. El punto y coma se emplea para separar las series que ya contienen comas. En otras palabras, el punto y coma es reemplazante de la letra I. Nos decimos, digamos, medios de comunicación, radio, periódico y televisión. Ese I lo representa el punto y coma. ¿Ya? Entonces, donde vean punto y coma, es como decir I. Los dos puntos se utiliza cuando se desea extender la idea presente, ¿no es cierto? A continuación, dos puntos. De la siguiente manera, dos puntos. Ya para indicar continuaciones. La raya o guión se usa para interrumpir una interrupción en la continuidad. Decíamos hace rato, también lo podríamos usar como inicio de un párrafo. ¿Ya? Y en esta tabla estamos presentando lo que decía hace un ratito. Tengamos cuidado el tiempo que vamos a emplear en nuestra redacción. ¿Cuál va a ser en pasado? ¿Cuál va a ser en tiempo presente? ¿Y cuál va a ser en tiempo futuro? Entonces, aquí a la izquierda está la parte de las tesis que hemos hablado en la clase anterior: los agradecimientos, el resumen, la introducción, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación. Estos tienen que estar redactados en un determinado tiempo. Más abajo está el antecedente y marco teórico. ¿En qué tiempo debe redactarse? ¿No? Formulación de hipótesis, tipo de investigación, variables, todo esto que es parte del proyecto y tesis de grado. En esta tablita estamos indicando en qué tiempo verbal debe escribirse, ¿ya? En el informe final de la tesis y en el perfil de la tesis. Ya eso es lo que tiene que ver esto de la redacción. Ahora, en cuanto a la presentación,
de lo que yo ya les señalaba. La norma ISO, norma Vancouver, norma APA son las que pueden emplear. No se olviden la carátula, los componentes que debe tener, formato de páginas, decíamos, tamaño carta, hoja papel bond, el mecanografiado del texto, el encabezamiento, los títulos del cual hemos hablado, capítulos, numeración. Los números son arábigos, excepto las primeras páginas. La primera página es la dedicatoria. La segunda página son los agradecimientos. La tercera página es el resumen, ¿no es cierto? Y la cuarta, la quinta ya es el índice. Excepto esos elementos, porque dijimos todo es en números arábigos, las primeras hojas hasta el índice es en romanos, ¿ya? En números romanos. Bien, y luego, bueno, eso sería todo lo que tenía que mostrarles sobre lo que es la parte de la redacción y la presentación en cuanto a tamaño de papel, tamaño de letra, ¿no? Y este documento lo vamos a subir al Moodle del auto, pero más completo, ya con más elementos. Bien, y de esa manera es prácticamente que hemos logrado cubrir lo que tenemos que hacer. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? Ahora sí parece que nos vamos a ir no más temprano, estamos a las 4 menos cuarto. Ya esto de la redacción no hay mucho que decir, pues esto lo que hemos visto en colegio, en escuela, de uso de mayúsculas, minúsculas, coma, dos puntos, punto y coma, eso ya todos ustedes lo conocen, pero que aquí en la redacción debemos respetar. Y más lo que les decía, lo que exige la facultad es escribir en hojas tamaño bond y no olvidar que los forros, tanto del borrador, del perfil como el trabajo en limpio, son de color azul. ¿Ya? En nuestra facultad usamos el azul. ¿No? Eso es todo lo que tenía que comentarles. Si tienen alguna pregunta, por favor háganlo. De lo contrario, vamos a dar por concluida nuestra actividad. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, plantéelo. No, no hay ninguna pregunta. Bien, entonces, de esta manera hemos concluido nuestra actividad. No se olviden que los días martes en la mañana yo voy a estar siempre esperándoles en nuestra carrera, en el patio de aquí de la carrera del centro, para conversar sobre temas de proyecto o tesis de grado, algunos que tienen alguna inquietud sobre su perfil. Entonces les voy a estar esperando, como ya lo hemos hecho en los martes anteriores, ¿no? Muchos de ustedes me han visitado, hemos conversado sobre temas, hemos elegido algunos temas de grado, de otros ya hemos revisado los perfiles. Entonces no se olviden de ello, que los martes me van a tener siempre en la carrera esperándoles para hablar de esto de la graduación. ¿Ya? Pues como no hay preguntas, vamos a agradecer a Rodney por toda su ayuda en todos estos sábados que nos ha estado permitiendo el contacto vía Zoom. ¿Ya? Muchas gracias, Rodney. Gracias a ustedes, jóvenes, también por tener paciencia. No es fácil los sábados disponer del tiempo porque hay varias cosas que uno tiene planificado, ¿no? Pero lo han dado el tiempito, muchas gracias por ello. Y no se olviden entrar al Moodle del auto y bajar toda la documentación que ya he subido y que también ya lo voy a subir más tardecito. Bien, entonces de esta manera hemos concluido nuestras clases, ya deseándoles que tengan un buen fin de semana y no olviden que estoy siempre a la espera de ustedes en la carrera para que hablemos sobre temas de graduación. Ya hay algunos
temas. Si yo tengo material, les voy a proporcionar, ¿no? Yo tengo muchas revistas técnicas y lo que hemos hecho con varios alumnos es, algún tema les interesa, entonces yo se los hago fotocopiar para que sobre eso puedan trabajar. Ya entonces espero en la facultad los días martes por la mañana. Bien, nuevamente gracias a Rodney y a ustedes jóvenes, y ya hemos concluido, es nuestra última clase. Que tengan un buen fin de semana y que Dios les bendiga. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.